Amigos, ¿quién no ha sentido un escalofrío al escuchar el nombre del hombre lobo? Desde tiempos inmemoriales, esta figura ha sido sinónimo de terror y misterio. La mera mención de su nombre puede hacer que la piel se nos erice y que miremos por encima del hombro, temiendo lo que pueda acechar en las sombras. Esta criatura, mitad hombre, mitad bestia, ha aterrorizado nuestras noches y alimentado nuestra imaginación durante siglos. Su transformación bajo la luz de la luna llena es un espectáculo tanto fascinante como aterrador, una metamorfosis que desafía la lógica y la razón. Su leyenda, llena de misterio y horror, ha atravesado fronteras y culturas, convirtiéndose en un icono del folclore universal. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, el hombre lobo ha sido una figura recurrente en historias y relatos, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son simples cuentos para asustar a los niños o existe algo más, algo oscuro y salvaje detrás del mito del hombre lobo? ¿Podría haber una base de verdad en estas narraciones que han perdurado a lo largo de los siglos? En este viaje nos adentraremos en las profundidades de la leyenda, explorando sus orígenes, su evolución y su impacto en la cultura popular. Desde los primeros relatos hasta las representaciones modernas en el cine y la literatura, desentrañaremos cada capa de este enigmático ser. Prepárense, porque esta noche nos enfrentaremos al hombre lobo. Conoceremos las historias más aterradoras y los testimonios más inquietantes, aquellos que han mantenido viva la leyenda a lo largo de los años. Acompáñenme a descubrir la verdad que se esconde tras el aullido, a desentrañar los secretos del hombre lobo. ¿Se atreven a seguirme? Juntos, exploraremos los rincones más oscuros de esta fascinante leyenda y quizás, solo quizás, encontremos respuestas a los misterios que nos han intrigado durante tanto tiempo. Para comprender al hombre lobo, debemos viajar al pasado, a los albores de la civilización. Las primeras referencias a hombres bestia aparecen en la mitología griega, con figuras como Licaón, rey de Arcadia, quien fue transformado en lobo por Zeus, como castigo a su crueldad. En la antigua Roma, Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describe casos de hombres que se convertían en lobos durante la luna llena. Estas historias, transmitidas de generación en generación, sentaron las bases del mito del hombre lobo tal como lo conocemos. Con el paso de los siglos, la leyenda del hombre lobo se extendió por Europa, arraigándose en el imaginario colectivo. Durante la Edad Media, la figura del hombre lobo se asoció con la brujería y la demonología, alimentando la histeria colectiva que desencadenó la caza de brujas. En el siglo XVI, en Francia, se registraron numerosos juicios por licantropía, la supuesta capacidad de transformarse en lobo. Estos juicios, a menudo basados en supersticiones y miedos irracionales, reflejan la profunda influencia del mito en la sociedad de la época. A pesar del avance de la razón y la ciencia, el hombre lobo se resistió a desaparecer, adaptándose a los nuevos tiempos y encontrando nuevas formas de aterrorizarnos. Una de las características más fascinantes del hombre lobo es su dualidad. A diferencia de otras criaturas mitológicas, el hombre lobo no nace, se hace. La transformación, ya sea a través de una maldición, un mordisco o un pacto demoníaco, libera la bestia interior, la parte salvaje e incontrolable que todos llevamos dentro. Esta lucha interna entre el hombre y la bestia es un tema recurrente en la literatura y el cine. El hombre lobo se convierte en un símbolo de la naturaleza dual del ser humano, capaz de lo mejor y de lo peor. La transformación en hombre lobo suele ser dolorosa, violenta, un recordatorio constante del precio que se paga por abrazar la oscuridad. Más allá de las fronteras. Hombres lobo del mundo. En este fascinante viaje, exploraremos cómo la figura del hombre lobo ha dejado su huella en diversas culturas a lo largo de la historia. El hombre lobo no es un mito exclusivo de Europa. Desde las frías tierras del norte hasta las selvas tropicales del sur, la figura del hombre lobo ha sido una constante en la imaginación humana. En diferentes culturas alrededor del mundo, encontramos leyendas de hombres bestia con características similares. Estas historias, aunque varían en detalles, comparten un núcleo común: la transformación de humano a bestia. En la mitología nórdica tenemos al Ulfednar,
guerreros que vestían pieles de lobo y se transformaban en bestias sedientas de sangre. Estos guerreros eran temidos por su ferocidad y su capacidad para entrar en un estado de furia incontrolable. En América del Sur, los pueblos indígenas hablan del lobizón, un hechicero capaz de transformarse en un animal similar al lobo. Estas historias de transformación eran a menudo utilizadas para explicar comportamientos inexplicables o fenómenos naturales. Estas historias, aunque con sus propias particularidades, demuestran que el miedo a la bestia interior, a la pérdida del control y a la transformación monstruosa es un temor universal. La figura del hombre lobo simboliza nuestros miedos más profundos y primitivos. Las leyendas del hombre lobo, como hilos invisibles, nos conectan a través del tiempo y la distancia, recordándonos que algunos miedos son inherentes a la condición humana. A través de estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas han intentado comprender y dar sentido a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Durante siglos, la figura del hombre lobo estuvo ligada a la superstición y al miedo a lo desconocido. La creencia en la licantropía, alimentada por la ignorancia y la histeria colectiva, tuvo consecuencias reales y a menudo trágicas. La caza de brujas, un oscuro capítulo de la historia europea, se cobró la vida de miles de personas acusadas de brujería y licantropía. Estos juicios, basados en pruebas endebles y confesiones obtenidas bajo tortura, reflejan la crueldad y la sinrazón de una época marcada por el fanatismo religioso. El hombre lobo, convertido en chivo expiatorio de los miedos e inseguridades de la sociedad, nos recuerda la importancia de la razón, la tolerancia y el respeto a la diferencia. A pesar de su pasado oscuro, el hombre lobo ha sabido reinventarse a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un icono de la cultura popular. Desde la literatura gótica al cine de terror, pasando por los videojuegos y el cómic, el hombre lobo ha encontrado un lugar destacado en el imaginario colectivo. Novelas como El hombre lobo de Guy Endore y Drácula de Bram Stoker, junto a películas como Un hombre lobo americano en Londres y El hombre lobo de 1941, han contribuido a configurar la imagen moderna del hombre lobo. El hombre lobo, símbolo de la dualidad, la transformación y la lucha interna, sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales, demostrando que algunos mitos nunca mueren, solo se transforman. A pesar de la popularidad del mito, no existen pruebas científicas que demuestren la existencia real de hombres lobo. La licantropía, la supuesta capacidad de transformarse en lobo, se considera una condición psiquiátrica conocida como licantropía clínica, en la que el paciente cree firmemente ser un animal. Es posible que algunos casos históricos de licantropía se debieran a enfermedades mentales, envenenamientos o incluso al consumo de plantas alucinógenas. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes deja la puerta abierta a la especulación y al misterio. ¿Es posible que, en algún lugar recóndito del planeta, se oculte una verdad aún más sorprendente? La respuesta, como siempre, está ahí fuera. El hombre lobo, a pesar de su naturaleza monstruosa, sigue fascinándonos. Desde tiempos inmemoriales, su figura ha sido objeto de innumerables historias y leyendas, cada una más aterradora y cautivadora que la anterior. Su leyenda, transmitida de generación en generación, nos habla de nuestros miedos más profundos, de aquellos temores que se esconden en la oscuridad de la noche y en los rincones más recónditos de nuestra mente, de la lucha entre la civilización y la barbarie, entre el orden y el caos. En cada relato, el hombre lobo representa esa batalla interna que todos llevamos dentro, esa dualidad que nos define como seres humanos, del lado oscuro que se esconde en lo más profundo de nuestra alma. Es un reflejo de nuestros propios demonios, de esas partes de nosotros mismos que preferimos no enfrentar. El hombre lobo, como todos los grandes mitos, es un espejo en el que nos reflejamos, un símbolo de nuestra lucha constante por mantener el control sobre nuestras pasiones y deseos más primitivos. Un recordatorio constante de nuestra propia humanidad. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestros instintos más oscuros, siempre hay una parte de nosotros que busca la luz, que anhela la redención. Su aullido, que resuena en la noche de los tiempos, nos invita a enfrentarnos a nuestros demonios internos, a no temerles, sino a aceptarlos como parte de nuestra naturaleza.
a aceptar nuestra propia dualidad y a encontrar el equilibrio entre la bestia y el hombre. Porque solo al reconocer y aceptar todas nuestras facetas, podemos alcanzar una verdadera armonía. Y así, la leyenda continúa, transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación, manteniendo viva la llama del mito del hombre lobo, de generación en generación, manteniendo viva la llama del mito del hombre lobo, una historia que nos conecta con nuestros antepasados y con nuestra propia esencia. Una criatura condenada a vagar eternamente entre dos mundos, entre la realidad y la fantasía, entre lo humano y lo salvaje, entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, siempre en busca de un equilibrio que parece inalcanzable, entre el hombre y la bestia. Y así, el mito del hombre lobo perdura, recordándonos que en el fondo, todos somos un poco de ambos.